Ok, buenos días a todos, buenos días a toda la banda. Para atrás, por favor. El teléfono. Les decía que buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Trataremos de avanzar lo más posible, porque ahorita son datitos complementarios a lo que hemos estado viendo en lo general, pero es bien importante que lo tengan muy presente para que cuando surjan las preguntas, cuando lleguemos ya a los temas específicos que nos tocan, no tengamos que estar regrese todo el tiempo. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos a qué se hace referencia, etc. Habíamos quedado que el año de 1422 en las Canarias se fundó un nuevo convento, el convento de Fuerteventura de los franciscanos, y que formaban parte de este movimiento reformista en el que se busca volver, recuerdan ustedes, a esta visión de la pobreza evangélica, lo que se supone que era el camino original de la iglesia. Les remarcaba también la importancia de lo que representa la iconografía, el manejo de los símbolos en la escultura, en la pintura, para que vayamos entendiendo también una serie de mensajes que se van a construir durante el proceso de la evangelización y posteriormente en el periodo barroco, ¿no? Que desde la perspectiva del arte, como se llega a ver. Ahora, el año de 1424 en el Reino de Portugal, ¿se acuerdan que nos lo mencionaron en el video? Se publicó una carta de navegación en donde se incluía la isla de Antilia. Antilia es una isla que se considera existe desde las épocas antiguas, es parte de la mitología, y no es extraño que muchos de estos lugares ellos los estén buscando, crean que tienen una existencia real, porque de hecho saben que están llegando a un lugar del mundo en donde los occidentales no hayan tenido acceso originalmente. Y por eso no es extraño que de repente busquen cosas que nosotros sabemos que en la realidad nunca tuvieron existencia, pero parece que con los datos y los otros datos y la información que tenían ellos, pues no era suficiente para saber que no existían. El año de 1425, dada la necesidad de ajustar con más precisión los mapas, pero también establecer rutas comerciales que les permitan obtener grandes beneficios para, en este caso, los portugueses, en 1425, a instancias del príncipe Dom Enrique, se inició la construcción en Lagos, en el sur de Portugal, de El Algarve. Este lugar va a ser fundamental, es un sitio de construcción eminentemente naval y que se va a terminar convirtiendo en el lugar de lanzamiento de las nuevas expediciones para comenzar a explorar las zonas que ellos van descubriendo en la parte inicial
del Océano Atlántico. Ubican que lagos, y de aquí es salir hacia mar abierto. Sí. Es bien importante ubicar la importancia y la trascendencia que va a tener para el dominio de las rutas comerciales de fuera de Europa y del norte de África y del oeste de África. Los números uno van a ser los portugueses. Y los que tienen la mayor cantidad de información son los portugueses. Y los que tienen mayor conocimiento son los portugueses. Si alguien quiere aprender a navegar en aquellas zonas y o quiere tener mayor conocimiento de causa, se tiene que acercar a los portugueses. O es garantía que revises los mapas mandados a hacer, las cartografías que maneja la gente de Portugal, avalada además por el rey y por el príncipe de Portugal, que están especialmente interesados en esto. Nada más que consideren que esta necesidad comercial de una competencia abierta, no existe todavía el sistema capitalista, ¿eh? El sistema capitalista que nosotros conocemos no existe. Estamos en la transición de salir de la sociedad medieval a empezar el mundo mercantilista. Son apenas los primeros pasos. El problema es que cuando comienza a aparecer la competencia, estos mapas que nos habían servido para tener un mejor tránsito y mayor tráfico, el problema es que ahora pueden caer en manos de enemigos comerciales nuestros. Y si caen en manos de nuestros enemigos comerciales, pues evidentemente la competencia sube. Y mientras haya bastante producto, pues hay para todos. Pero si de repente llega a haber algún problema con los suministros, el que ponga los precios más bajos es el que va a salir ganando. Entonces se va a convertir en una prerrogativa el saber manejar los mapas, los más precisos. Eso se vuelve literalmente cuestión de Estado. Esto es nada más para nuestra flota, estas nada más para nuestros aliados. Y otros mapas que sean más imprecisos pueden inclusive hasta sugerir su uso, pero ellos no los utilizan, porque que los utilicen nuestros enemigos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos se tarden más en llegar, para que no tengan precisión, o de plano, cuando ya hay toda la mala intención, toda la mala leche, que se pueda, que vayan y encallen sus barcos y se terminen yendo a la quiebra literalmente, ¿no? Un segundito nada más, aquí donde están los nombres, me habían dicho... Ay, y ahorita me lo señalé y lo vi. Bueno, Cassandra, ahorita pasas a recoger aquí una hojita que está para ti, porfa, porque yo también encuentro cuál es cuál, no te voy a dar la que no sé. Entonces pues, van a comenzar a hacerse de una manera mucho más precisa estas rutas comerciales. Para el 1426, Portugal descubre las Islas Azores, que van a ser otros elementos fundamentales para el control del tránsito hacia todo el océano Atlántico. Lo descubre en este caso Gonzalo Velo Cabral. Les recuerdo, todos los datos están puestos en los apuntes. Y paralelo, en 1427 sube al trono en Mexico Tenochtitlan, por favor, sube al trono en Mexico Tenochtitlan un nuevo soberano, que va a ser Itzcoatl. Itzcoatl va a tener un asistente. Nosotros, como no tenemos equivalente, sería como una especie de primer ministro, para que nos entendamos, aunque no tenía ese cargo y no tenía esa función, que va a ser Tlacaele. Algunos de ustedes es posible que hayan leído el libro justamente de Tlacaele, El poder detrás del trono, ¿sí? Y lo que esto representa y significa. Nada más que consideren que lo que ustedes están leyendo en Tlacaele es más una proyección de la política contemporánea que la de aquella época. Pero no significa que en aquella época no hubiera ya trazos de lo que va a ser las rutas estratégicas, políticas que se manejan en época contemporánea, ¿no? Y ahí ustedes notarán que, acuérdense, cuando Itzcoatl llega al poder, todavía los mexicas no tienen autonomía. Dependen de los dueños de las tierras que les toleran estar allí, que en este caso son los tepanecas, o como nosotros los conocemos, los azcapotzalcas. Y los azcapotzalcas les han estado recibiendo peticiones de parte de los mexicas en donde les solicitan que ya los dejen libres, que ellos puedan hacer lo que ellos necesiten y consideren justo y necesario. Pero los tepanecas, dándose cuenta de lo que pueden representar como enemigo comercial o lo que puedan representar como enemigos políticos, les dan largas, así como el son de la negra, les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Y cada vez que cumplen una comisión, te me vas a someter al pueblo fulanito, van, lo someten, les llevan las orejas, ¿no? Aquí están las orejas de los vencidos. Gracias, pero te vamos a pedir una última comisión, ahora sí, de veras, de veritas por eso, no les pueden jurar por la Virgen, porque la Virgen todavía no se ha desaparecido, ¿no? Si acaso les pueden jurar por algo,
será por el antecedente indígena de la Virgen, la madre de los dioses, en este caso de acá, la cuadrícula. Entonces, el problema es que los mexicas se están comenzando a hartar de que nada más les dan largas y largas y largas, pero no han encontrado la manera, la táctica, ni el liderazgo de alguien que les permita obtener real y literalmente su independencia. Ya llegó, nada más que tenemos que encontrar el momento adecuado para que puedan conseguir su independencia. Por eso va a ser importante Itzcoatl. También en 1428 encuentran el pretexto, hay una serie de enfrentamientos, ya toca ahora sí el enfrentamiento directo entre los mexicas y los tepanecas, y el resultado va a ser que en esta guerra entre mexicas y tepanecas, ahora sí ganaron los mexicas. Y una vez que ganaron los mexicas, Azcapotzalco fue conquistado, y ojo, porque en el registro que suelen hacer en los códices, la manera en la que ellos dejan puesto, le ganamos a tal pueblo y sometimos a tal ciudad, es que ponen un templito, obviamente el códice, ponen el templito y la parte de arriba, el techo que es de paja, lo ponen cayéndose y están saliendo flamitas del techo. Significa que destruyeron el templo que veneraban, la casa principal de los dioses, de aquellos que ellos conquistaron, y habitualmente suelen poner un guerrero mexica, agarrando literalmente a un guerrero más chiquito, agarrándolo por los pelos, lo está sometiendo. Acuérdense que dentro de la perspectiva de los mexica y en una parte de los grupos nahuas grandes, no es exactamente el mismo concepto de alma que tienen en el mundo occidental, por eso también va a costar mucho trabajo poderlos entender. Para que ustedes se den una idea, tienen lo que se denominaría unas especies de entidades anímicas que se trasladan a lo largo de todo el cuerpo a través de la sangre. Las tres entidades anímicas dominantes primordialmente se encontrarían en el corazón, en el hígado y en la cabeza, que serían las que se identifican como tonalite, teoría e Eithio, por mencionar tres. La combinación de estas tres es la que da el hálito, es la que da el soplo de vida. Incluso algunas de estas entidades anímicas que moran en tu cuerpo pueden llegar a salir temporalmente. El problema es que si se te salen y no regresan, puede empezar tu decaimiento, te enfermas, se te va la memoria, y si se te salen las tres, bueno, nos persignaríamos nosotros, ¿no? Te puedes hasta morir, o sea, literalmente el cuerpo se te seca. Pero estas entidades a su vez están conectadas con distintas entidades del universo, algunas de ellas celestes, pues de los dioses hay arriba y hay abajo. Y los dioses de arriba no necesariamente son buenos y los dioses de abajo no necesariamente son malos, ¿sí? Tienen fases, los dioses también se enojan, los dioses también se decepcionan. Y se tiene la creencia de que con las deidades, con las entidades celestes, el individuo se conecta con unas especies como de telas de araña que salen de la cabeza. Y estas son las que te mantienen en contacto con aquellos. Sobre todo cuando eres niño chiquito, es bien importante que mantengas el contacto. Por eso se tenía la creencia en aquella época, y en algunos pueblos todavía la llegan a tener, que si los niños están jugando en el piso, pues son muy chiquitos y tú vas a pasar por encima de ellos, de repente se cuenta, chin, no me puedo pasar encima de ellos, me regreso y todavía le hago así, para atrás, como que los estoy repeinando, ¿no? Porque se tenía la creencia que les cortabas los hilos, entonces los niños se quedaban chapados. Sí, los niños ya no se desarrollaban. Esas son partes de las creencias que se llegaban a tener, ¿no? El hecho de que pongan, como les decía originalmente, que ellos pongan al guerrero vencedor más grande con mayor jerarquía y que lo tenga agarrado por los pelos al vencido, significa que yo tengo sometida tu voluntad ante los dioses, pero ahora la controlo yo. Es otra forma de demostrar que yo soy superior a ti. Entonces, Azcapotzalco va... es más, ¿se acuerdan que les mostré la primera página esta, la de la tira, la del Códice Mendocino? La que viene en Tlacuilo, la que explican en Tlacuilo. Ahí abajo te ponen dos pueblos conquistados, así van a ver a los dos personajes que están sometiendo al otro, y uno de ellos va a ser Tenayuca, van a ver el templito, y va a quedar muy claramente marcado que allí están sometiendo a sus guerreros. Cronológicamente te están diciendo, en 1428, dicho en nuestros términos, los mexicas consiguen su independencia. Dejan de ser sometidos.
para pasar ahora a ser conquistadores. Y van a ser tan o más intolerantes que como fueron con ellos. Esto va a ser bien importante que ustedes lo tomen en consideración. Es hasta el año de 1428 cuando los mexicas van a empezar a establecer lo que nosotros identificamos como su imperio. Sí. Nada más que acuérdense que hay un problema, el hecho de utilizar la palabra imperio. El sentido de imperio, la base que nosotros tomamos es la base de los romanos, adecuada después al Sacro Imperio Romano Germánico y entendido desde la perspectiva del siglo XVI y XVII. El problema es que no funciona igual ni en Mesoamérica, ni en Sudamérica, en el caso del imperio inca, menos en China, donde decimos el emperador chino. Es en paralelo a que es un señor que tiene un poder absoluto, pero no funciona igual. Y en ese sentido no se puede entender de la misma manera. Entiendan que es una forma en la que tenemos que utilizar ciertas palabras para tener comprensión de lo que más o menos paralelamente representarían estos personajes en este contexto. Entonces comienza a partir del 28 el crecimiento de los mexicas. En 1430 empiezan a fortalecerse y establecen sus primeras alianzas políticas. Pero para poder establecer estas alianzas políticas, pues ellos también van a tener que ceder ciertas cosas para obtener otras a cambio. Y una de ellas va a ser el ayudar al pleito que hay en Texcoco por el poder, en donde se considera que le están quitando el poder al rey legítimo, al soberano legítimo, en contra de uno que está quedándose con el poder y no tiene legitimidad, por si no suena conocido, ¿verdad? Nada más que al que van a terminar apoyando y va a terminar quedando en el poder es un tal Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl, si llega al poder, es por los mexicas. Y hay una alianza política que se tiene que sostener y se tiene que mantener. Pero evidentemente, si apoyaron a uno y dejaron de apoyar a otros, creo que va a haber ciertos grupos de inconformes. Piénsenlo muy bien, porque esto no lo debemos de olvidar. En nuestra enseñanza tradicional nos dicen solo la parte de encima, algo que no es mentira, es cierto. Se forma la triple alianza entre los soberanos de México, Tenochtitlan, Tlacopan, lo que nosotros llamamos Tacuba, y Texcoco, todos felices y contentos, sí, hasta que haya la oportunidad de quitar del trono a ese con el que nosotros no estamos de acuerdo, y si ya se murió, a sus descendientes. Se los digo para cuando llegue Hernán Cortés, porque Hernán Cortés lo que sí se va a dar cuenta, podrá ser cerrado para ciertas cosas, pero hay otros para los que es vivo, por eso es Hernán Cortés. Se da cuenta que su dichoso imperio absoluto y total, plenamente dominante, no lo es tanto. Tienen fricciones, tienen pleitos entre ellos, traen broncas. Y hay una política que sabemos que se sigue de muy antiguo: divide y vencerás. Lo que te permite entender por qué un puñado de poco más de 500 hombres, con inicialmente 16 caballos, van a poder someter a todo un imperio. Y ahí el misterio de que no, la superioridad tecnológica, aunque llegues con las armas de Arnold Schwarzenegger, no hubieras podido llegar a someter y a conquistar un imperio tan vasto y tan organizado y tan unido. Acuérdense que uno de los problemas a los que nosotros nos tenemos que enfrentar es a la sobregeneralización de la idealización del pueblo indígena. Y si había algo que pasaba con los mexicas para cuando llegan los españoles, que es 90 años más adelante de este momento, muchos ya no quieren a los mexicas, están hartos de los mexicas. Pero traidores, ¿traidores a qué? Ya desde ahorita vayan a considerar. No puedes traicionar algo a lo que tú nunca has pertenecido. Nunca, empezando por la Malinche. Por cierto, más adelante les voy a mandar la pregunta por el WhatsApp: ¿quién quiere la serie de Malinche? La última que salió, la más reciente, la que sacó el canal 11, ¿sí? Porque ahí te da una muy clara idea de cómo funcionaban las cosas en aquel contexto. Y darnos cuenta que el primer planteamiento que nosotros hemos de tener en la cabeza es que la Malinche no puede ser una traidora, porque ¿a qué bando pertenecía? Nosotros son indios,
¿Y quién te dijo que todos los indios son iguales, pertenecen a la misma etnia, hablan la misma lengua y tienen los mismos objetivos? Nosotros solemos creer que los mexicas son como la cumbre de la evolución. No, y entre ellos también van a tener pleitos. ¿Sí? Cuando llegan a Texcoco, recuerden cuando llegan a Tlaxcala, acuérdense que hay un pleito. Hay tlaxcaltecas que no quieren y hay tlaxcaltecas que sí quieren mientras les sirvan. Porque hay jóvenes que no los quieren por extraños, pero se dan cuenta que esos extraños les pueden ayudar a conseguir objetivos que ellos no habían podido conseguir. Hay otros con los que pintaron su raya, tú de aquí para allá, yo de allá para acá, ¿no? Y cada quien se voltea para su lado y no nos metemos en los asuntos de cada uno. Esos van a ser los purépechas. ¿Sí? Los purépechas. Y va a haber otros grupos que se supone, están del lado de los mexicas, y de repente cuando realmente revisas las crónicas, de repente te encuentras que hay un grupito de texcocanos que llegan antes de que entren al altiplano central y se ponen al servicio de Hernán Cortés. ¿Cómo? ¿Cómo texcocanos si son de la Triple Alianza? ¿Y quién te dijo que todos los texcocanos piensan lo mismo? Hay bandos que resultaron también perjudicados. Y en contraparte, ya les había recomendado, revísense la serie de Isabel, revísense la serie de Reino Partido o Corona Partida y revísense Carlos Rey Emperador. ¿Sí? Que por cierto, tenemos la posibilidad de ver la serie completa gracias aquí a Elenita que nos hizo el favor de prestarnos el DVD y todavía me dio chance de digitalizarlo. Por tanto, la serie de Carlos Rey Emperador la tenemos a disposición. Y de hecho vamos a ver aquí varios cortes justamente de la serie Carlos Rey Emperador, porque nos permite ver la visión que no suele ser la nuestra, es la visión de los españoles. Y cómo los españoles veían a su vez a los indígenas. Nos va a dar curiosidad de repente cómo nos pintan a Hernán Cortés y contrastarlo con la serie de Hernán Cortés que sacó Televisión Azteca. ¿Sí? Pues, y ustedes saben que a Cortés le va a llover, tarde o temprano le va a llover, y es uno de nuestros traumas que nos andamos cargando históricamente desde hace mucho tiempo. Pero del otro lado también en San Juan hace aire. ¿Sí? Del otro lado también traen sus intrigas, también traen sus broncas, también traen sus pleitos políticos. ¿Se acuerdan el caso de Isabel de Castilla? Fueron 3 temporadas y les pudo haber dado compañías más, ¿no? Todas las intrigas en el palacio, las broncas con los leoneses, los problemas con los aragoneses. Nada más pueden hacer una telenovela de los compromisos que se hicieron para casarla. Nada más de eso. Nosotros nos quedamos con Fernando, ¿no? Y todos los pretendientes anteriores, y los que ya se habían establecido y se les rompieron, o los que ella dijo, no, yo con este, pero ni a la esquina. Ojo, tenemos que verlos también como personas, también como seres humanos en distintos contextos. ¿Y qué es lo que van a tener en común con nosotros? ¿Y qué es lo que van a tener de severísimas diferencias para lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar? Entonces, nominalmente ya tenemos esta triple alianza en donde ellos se van, entre comillas, a apoyar incondicionalmente, absolutamente para todo, ¿no? Para 1440 sube un nuevo Hueytlatoani que va a ser Motecuzoma Ilu y Camilla. Hueytlatoani, no pongo emperador, porque lo que sería el nombre original de su soberano sería Hueytlatoani. Tlatoa es palabra, Tlatoani es el que tiene la palabra preciosa. Huey es grande, ¿sí? Hueytlatoani es el gran señor de la palabra preciosa, de la palabra a la que se tiene que respetar, ¿sí? Es el sabio, pues, se supone que el que nos tiene que gobernar es una persona sabia. El Hueytlatoani Motecuzoma Ilu y Camina pactó con Nezahualcóyotl proteger a los acóluas y comenzaron, ojo, también tenían problemas de inundaciones. Ya desde aquellas épocas, ay, es que ¿cuándo se va a solucionar? Pues si no lo pudieron solucionar desde hace mucho tiempo. Comenzaron juntos los mexicas y los tecpanecas la construcción de los culvas, en este caso los texcocanos, perdón. Comenzaron juntos la construcción del que se llamó el Albarradón, lo conocieron los españoles como el Albarradón de Nezahualcóyotl. ¿Qué es un albarradón? Es un dique. Es un dique. Cuando se inundaba de más la laguna, obvio, el islote se les inundaba. Entonces lo que van a hacer es que van a construir ellos un dique que permita, en tiempos de lluvias, contener las aguas que vienen de las partes más altas para que no se inunde la parte de alrededor de la laguna. Y en tiempos de secas, como tenemos menos agua de este lado, hay un par de compuertas
y permiten que el agua de allá se pase para acá, y de esta manera van a estar regulando el nivel de la laguna. El problema que no pueden controlar como ellos quisieran es que el lago de este lado es de agua salada y el lago de aquel lado es de agua dulce. Por eso cuando ellos necesitan agua aquí no pueden beber, tendrán la laguna del universo, pero no pueden beber ni una gota. Tienen que importar, por si les suena, tienen que importar el agua potable de fuera de la ciudad de México Tenochtitlan. Y hay básicamente dos grandes manantiales para los que les van a construir, son paredzotas, Acuérdense que ellos no conocían los arcos. Ellos no conocían los arcos. Entonces lo que hacen es construir una pared con canales en la parte de arriba, uno de los cuales procede el manantial de Chapultepec. La esencia de la construcción de ese acueducto, como le llamaríamos nosotros, es la que van a retomar después los españoles y que terminaba rematando en la fuente del Salto del Agua, muchos de ustedes recordarán. Sí. El otro acueducto provenía de Santa Fe. O sea, acuérdense que Santa Fe estaba fuera de la ciudad y estaba mundialmente lejos, tienes que caminar medio día para poder, o más, para llegar a Santa Fe. Les decía, ese murote de piedra que van a construir midió 12 kilómetros de largo y 6 metros de anchura, para que también nos pongamos a pensar en el nivel del trabajo, la mano de obra que se requería. ¿Cuántos albañiles, equivalente a albañiles, hubieron de requerir para la construcción nada más de esa obra monumental? ¿Y esto qué significa? ¿Cuánto poder tiene el emperador? ¿Cuántos súbditos tiene el emperador? Y también cuántas personas están sometidas a la voluntad del emperador. ¿Sí? No todos van a llegar, ¡ay, ven, chamba, por favor! Obvio no, ¿no? Y exijo mi semana inglesa. Claro que no, eso ni soñarlo, ni por equivocación, ¿no? Como les decía, separaba las aguas, y para que ustedes se den una idea, esto que ustedes ven aquí, en lo general, es el conjunto de lagunas que forman el gran lago, que nosotros genéricamente llamamos el lago de Texcoco, pero está compuesto por 5 vasos. En la parte norte, el lago de Xaltocan, el lago de Zumpango, y el lago de Xaltocan. Esta parte como panzoncita, este sería el lago de Texcoco. Aquí está el islote. En este punto, exactamente aquí, es donde nosotros tenemos el islote. Y en esta como patita que tenemos en la parte de abajo, sería el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Chalco, Xochimilco, Texcoco, Zumpango y Xaltocan. Son nombres que a lo mejor no usamos todos cotidianamente, pero sí los ubicamos. Para que ubiquemos bien esto para nosotros, este islote es lo que llamamos el centro histórico. Y cuando andamos queriendo construir aeropuertos, todos quedan aquí, todos, incluido el Benito Juárez, incluido el Benito Juárez. Entonces, para que no nos anden echando chorros y no nos anden echando cuentos, los 3 aeropuertos estarían en medio de la laguna. Ahora, ubiquen que el islote está conectado a tierra por 3 vías medulares fundamentales. La que te comunica al norte, que te lleva a la zona de Tacuba. No, Tacuba es esta. La del norte es Tepeyaca. La del norte es la Mexico-Tepeyaca. Esta es Mexico-Tlacopan, Tacuba, y la del sur, Mexico-Xochimilco. La esencia del México-Xochimilco, la zona por la que iba esencialmente, sería por donde va el metro de la línea rosa. Esa sería la esencia. Y ya les reitero, por aquí está Xochimilco, en esta zona está Culhuacán, esa es tierra firme. Muchos de esos lugares, Azcapotzalco estaría para acá, para esta zona. Culhuacán, Coyoacán, que era como se llamaba originalmente, esas estaban en tierra firme. Todo lo demás que sabemos que va a terminar creciendo alrededor del centro histórico es conforme la laguna se va desecando. ¿Y esto cuánto nos va a llevar? 3 siglos y medio. 3 siglos y medio. Incluso todavía va a haber una gran cantidad de vías, ríos, arroyos o canales que durante el tiempo del Porfiriato pues seguían corriendo agua. Cada vez que nos dicen Río Consulado, Río Churubusco, el canal de Gara, entonces pues el canal de la Viga, que eran originalmente, y cómo se trasladaba habitualmente la gente en ese sentido. Aquí, visto en una reconstrucción por computadora,
para acá sería Tepeyacac, para allá sería Tacuba, para acá sería Xochimilco, y se fijan que hay como un muro aquí, aquí, esto lo estoy señalando exactamente, es el Albarradón. Vean el tamaño que tiene, está básicamente atravesando toda la laguna de Texcoco, lo necesitan, para que no tengamos las broncas de las inundaciones. Aquí tenemos otra perspectiva, se fijan, allá se ven los volcanes. Aquí tendríamos, esta es la parte de Culhuacán y Iztapalapa, acá está el Cerro de la Estrella, donde se hacían las ceremonias del Fuego Nuevo. Para acá sería Tepeyacac, para acá sería Tlacopan, para abajo sería Xochimilco. Lo estamos viendo desde arriba y desde los lados, lo estamos viendo desde distintos ángulos. Acuérdense que además todo esto está en los apuntes y lo pueden ver más grande en los apuntes, ¿sí? Al mismo tiempo, en 1441, en el Sacro, esto es más importante de lo que creen, esto es más importante de lo que creen. En el Sacro Imperio Romano Germánico, que en adelante ustedes se van a encontrar como SIRG, cada vez que ven SIRG es Sacro Imperio Romano Germánico. No pongan Alemania, porque Alemania no existía. Alemania van a ser, como nosotros lo conocemos, hasta 1871. Antes no es Alemania. Va a ser, si quieres, incluso hasta Confederación Germánica, después de Napoleón. Y antes de Napoleón todavía había mantenido el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. No es un país. Que quede muy claro, eso es lo que también nos hace bolas. Alemania no existe, existe una serie de pequeños reinos, condados, ducados, que a veces se confederan para ciertas situaciones políticas o incluso hasta militares, o también comerciales. Habrán escuchado hablar ustedes en el mundo medieval de la Hansa Teutónica. Sí. Son negocios comerciales que hacen entre estos condados y estos reinos. Pero solo bajo ciertas circunstancias políticas, los 7 equivalentes a principados, ducados o reinos más importantes se unen para escoger un gobernante que además es avalado por el Papa. Ese gobernante de esa entidad jurídica que se llama Sacro Imperio Romano Germánico son herederos de la cultura romana, por eso el cargo de él sí es emperador. Nada más ya unido con el linaje francés, con la esencia de lo que es el espíritu romano, con el linaje teutónico, ¿sí? Por eso es Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos se consideran los herederos, y si en un momento dado toda la cristiandad se va a unir, ¿se acuerdan lo que les dije de Gioacchino de Fiore? Si algún momento la cristiandad católica se va a unir, ¿quién es el que tendría que estar de cabeza? Porque está más allá de un país, está más allá de una nación, está en términos jurídicos y avalado por el representante de Dios en la tierra. La diferencia es que a este emperador, sea quien sea, tampoco suben automático. Hay familias que llevan como la mano, ¿no? Son los que llevan como la preferencia. Pero se tienen que reunir los 7 príncipes electores de los 7 reinos más importantes para confirmar su nombramiento. ¿Sí? Y una vez que lo confirman, entonces sí, recibe el título de emperador con todo el ceremonial que esto implica, pero en ese ceremonial de coronación de emperador tiene que estar presente otra persona. Tiene que estar presente el Papa. Y es el Papa el que lo tiene que coronar. Que no mandas a un obispo, no mandas a un padrecito, no. El Papa personalmente es el que te tiene que coronar. Porque es el que está avalando que tú eres el más importante representante de Dios desde la perspectiva de los mortales. Entonces, la unión perfecta no se puede entender en aquel contexto, no se puede entender el poder político sin el poder religioso. No son laicos. En este contexto no aplica la laicidad. No pueden entender el mundo sin la laicidad. Por eso se va a tardar 2 siglos y medio en comenzar a amarrar esa opinión que por ahí medio algunos andan queriendo medio argumentar a finales del siglo XV y ya en el siglo XVI, algo que nosotros identificamos como la modernidad. Y uno de los que dan esos primeros pasos va a ser un tal Martín Lutero. ¿Cuál es el primer gran paso que va a tener que hacer Martín Lutero para que el mundo occidental comience a avanzar hacia la modernidad?
va a cuestionar, ojo, porque el primer paso es cuestionar. No la niega, nada más está diciendo por qué de esta forma, por qué de esta manera. Y dependiendo de la respuesta que va a obtener, que tú sabes, no va a ser muy suavecita que digamos, ahí es en donde viene la radicalización. Pero acuérdense que originalmente no quería romper. Él originalmente no buscaba romper. La diferencia es que él no se sometió. Por eso no hablamos de San Francisco. No hablamos de San Francisco como un hereje. ¿Cuál era su nombre original? Giovanni Bernardone. Acuérdense, Francesco es el apodo. Giovanni Bernardone, un junior saso, ¿sí? Un hijo de un poderosísimo comerciante. ¿Se acuerdan cuando se queda encuerado en la plaza? Entonces, lo que tienes puesto, todo el te lo digo, pues ahí está, güey. Llégate, yo no quiero nada contigo, yo con mis pobres. Y se somete a la autoridad papal. Y pide la protección del Papa. Santo Domingo, lo mismo, ellos no cuestionan, ellos se ponen al servicio de Martín Lutero, se quiere poner al servicio de él, y qué respuestas pone cuando le hace ciertas preguntas. Por eso a él lo vas a ver como hereje y no como santo. La diferencia es que él va a sostener el cuestionamiento y no se pone al servicio, sino que critica, teniendo muchos argumentos en aquel contexto para criticar. Acuérdense que estamos hablando de personas, no de instituciones. En este caso la institución está constituida por personas. Ahora, ¿por qué les digo todo este rollote? Porque en ese lugar, en el Sacro Imperio Romano Germánico, viene un evento y esto fue una discusión muy severa que tuve con muchos de mis colegas allá en la Ibero cuando daba la materia de historia de los medios de comunicación 2. Porque muchos dicen, es un evento paradigmático, a partir de ese 1441 cambió la historia de la humanidad. Y yo les decía, no. Y obviamente se me pone como pantera, no es posible. O sea, a partir de 1950 también cambió la historia de la humanidad, no más porque nació la tele. ¿Y cuántos tienen acceso a la tele? ¿Y cuántos programas tiene la tele? ¿Y cuánto tiempo va a empezar a amarrar la cultura telenovelesca? No es el día que inventaron la televisión. No es el día en el que se hizo la primera transmisión. Porque además, acuérdense que originalmente, muy en el principio, ¿cuánto costaban las teles? ¿Quiénes tenían acceso a las televisiones? Era también elite, era también estatus. La tele a color, ¿se acuerdan también de eso, no? Tú tienes blanco y negro, yo tengo a color. No sirve para un caramba, pero yo tengo tele a color, ¿no? Este señor de ese nombre impronunciable, Johannes Gesfleisch zur Sladen zu Gutenbergen. ¡Salud! ¿Sí? Suena literalmente como si te digan Gesfleisch. Su nombre significa la casa de la bella montaña. La contracción de ese apellidote es Gutenberg. Gutenberg ¿Ese es el sería. apellido nada más? También Es el apellido. El nombre es Johannes. Sí. Gutenberg sería la contracción de todo esto, es decir, como de Guadalupe es la Lupe. Este sería más equivalente a apodo que el nombre completo. Para nosotros es impronunciable, ¿no? Este señor Gutenberg impulsó a partir de 1441 en Europa la imprenta de tipos móviles de hierro. ¡Ojo! ¡Ojo! Él no inventó la imprenta, eso no es cierto. Los chinos desde 2000 años antes ya lo utilizaban. Incluso en Europa se utilizaban ciertos tipos como primitivos de imprentas también. La diferencia es que su imprenta es de tipos móviles, de hierro además. Y después de una aleación, de una mezcla que es lo suficientemente dura cuando se seca, pero lo suficientemente no tan densa para poderla refundir y volver a fabricar nuevos tipos. Imprimir no es un arte, imprimir es una técnica en ese contexto. Y no cualquiera lo puede hacer. Más que artistas, son técnicos de alta especialidad. Ese es el paso que va a dar don Juan Gutenberg como nosotros lo conocemos. Y ahí viene el otro problema, va a comenzar a imprimir. Simbólicamente es muy importante que tengamos en la cabeza qué fue lo primero que imprimió. La Biblia. Una Biblia. ¿Por qué una Biblia? ¿Qué contexto estamos hablando? Es el texto, es el libro, que literalmente es su título. Pero no, tú no llegas a la Gandhi a pedir, dame un libro, dame el libro. Biblia es libro. En este plano, el impacto que va a tener cuando genera su primer texto
y empieza a imprimir otra serie de textos, empezando por Vidas de Santos también, va a tener un fuerte impacto, sí, pero en los sectores cultos, los que saben leer. ¿Esto qué implica? Solo entre las élites, que tienen el dinero para comprarlo y que tienen el conocimiento para leerlo, ¿sí? Y la base obviamente está sustentada en la fe cristiana, ¿no? Va a tardar en popularizarse entre las clases bajas. ¿Cómo cuánto? Como 2 siglos y medio. No más. No más, porque el problema no es que les des el libro. El problema es que tienes que generar una campaña de alfabetización para que primero aprendan a leer, ¿sí? Que no va en automático en aquella época. No va de la mano saber leer o saber escribir, ¿eh? No va de la mano. Va a haber gente que solo sabe leer, pero no sabe hacer los trazos. Y hay gente que sabe reproducir trazos, pero no sabe leer. Para nosotros es como una aberración, porque a nosotros nos enseñaron ambas cosas al mismo tiempo. Pero en aquel entonces iban por separado y no es para cualquiera. Esto ténganlo bien presente. Esto lo dice un historiador catalán llamado Jaume Miramet, que nos dice: la aportación de Gutenberg fue la combinación y la culminación de los descubrimientos anteriores. No es solo Gutenberg. No concibió los instrumentos de la tipografía, punzones, matrices y moldes que ya utilizaban los monederos. ¿Quiénes tenían más experiencia? Sí, Los que fabricaban monedas. monedas. Sí. Las casas de moneda tenían más experiencia para poder hacer dibujos en los metales y poder reimprimir el metal. Pero lo sometió a las modificaciones necesarias para fundir las letras y puso a punto la aleación de plomo, antimonio y estaño, que durante los 5 siglos siguientes ha sido el material tipográfico por excelencia a causa de sus insustituibles propiedades de punto de fusión notablemente bajo. No necesitas tener una fundidora en tu casa, ¿no? Un hornito de mediano tamaño, de mediana temperatura. Punto de fusión notablemente bajo, gran fluidez en estado fundido, lo puedes manejar sin problemas, nada que se me secó demasiado rápido, nada de esto, y resistencia mecánica satisfactoria en estado sólido. Ya cuando imprimiste bastantes textos, ya se van como aplanando, es momento de refundirlos. Ahí es el momento de refundirlos. Evidentemente esto no lo pudo hacer solo. ¿Y de dónde sacó el dinero para hacerlo? Tuvo que pedir prestado. ¿Y qué creen? Esas no nos la platican. No pagó las cuentas. ¿Qué le terminó pasando? Le fueron a reclamar y como no pudo pagar, ¿qué creen que pasó? El pagaré. ¿Quién es el que se quedó con el pagaré? ¿Quién es el que se queda con la titularidad? No lo meten al bote, nada más le quitan la imprenta. ¿Sí? El prestamista. ¿Sí? Y el prestamista es el que sí hace negocio. Pues también tengan esto muy presente. El orfebre de Maguncia alcanzó así la manera de reproducir de forma exacta y por medios mecánicos los signos del alfabeto latino, solución manual, que se utilizó prácticamente sin cambios hasta que en 1886 el norteamericano Mergenthaler creó la linotipia. Nada más marcas los siguientes 3 siglos y medio. Nada más marcas los 4 siguientes siglos. La importancia que tiene el surgimiento de la imprenta. Una vez que ya tienes la imprenta hecha, literalmente un solo hombre o pocos hombres podían producir grandes cantidades de textos. A lo mejor un equipo de 5 hombres, pero ¿cuántos libros te pueden imprimir a la semana? ¿Cuántos libros te pueden imprimir al mes? ¿Cuántos libros te pueden imprimir al año? En cambio, para sacar muchas copias a mano, de entrada consíguete el que sepa escribir. Y no es escribir nada más porque sí. Los amanuenses. Ustedes conocen las técnicas que seguían los amanuenses, que no es nada más además poner el texto, ¿no? Es poner bellamente el texto, con gráficos de detalles extraordinarios. ¿Sí? A largo plazo, el surgimiento de la imprenta cambió la producción manufacturera y artesanal tradicional de los textos. Antes es literalmente un artesano el que escribe un libro, pero ¿cuánto tiempo te tardas? Ahora, a lo mejor me tarda un poquito en hacer el equivalente al metal, pero ya que tenemos la placa, órale,
500 páginas. Las siguientes 500, las siguientes 500. Ya tienes el libro entero. Y ahora, ¿a quién se lo vas a vender? Esa es la otra. ¿A quién se lo vas a vender? Los textos impresos se van a hacer más importantes con el paso del tiempo. La imprenta estandarizó y preservó los conocimientos en la era de la oralidad y la manualidad. Y va a servir para desarrollar la crítica de autoridad al poder confrontar opiniones cruzadas. Antes, para conseguirte el libro original, no, hombre, se está metido allá en un convento en el norte de Italia. El otro ejemplar lo tenemos allá en un convento que, por cierto, destruyeron los moros, y quién sabe si sobrevivió el texto, ¿no? Ahora tienes cada vez más copias, más copias, más copias, más copias, y aumentan las posibilidades de confrontar opiniones encontradas siempre cuando esté impreso el libro. No por surgir la imprenta dejaron de elaborarse manuscritos. Eso también quiero que lo tengan bien presente. Ah, ya llegó la imprenta, entonces ya se quedaron sin chamba los amaneces. No, la tradición va a ser mucho más pesada en ese sentido. ¿Tú crees que van a permitir la entrada de una imprenta a un convento? En estos momentos no. En estos momentos no. ¿Por qué? A mano es como Dios manda. Es como Dios nos dijo que se tiene que hacer. ¿Sí? Van a ser desplazados los manuscritos con el paso del tiempo por un nuevo invento tecnológico industrial. Ya estamos hablando de la época de la industria. Eso ya es del 18 en adelante. Todavía faltan 3 siglos y medio para poder llegar a ese punto. Esto que ustedes ven aquí, esto no es impreso, esto es a mano. Y esto se va a seguir fabricando todavía hasta el 19. Todavía hasta el siglo XIX. ¿Sí? Pero tú cuando los alumnos, ¿pero cómo crees que eso va a ser a mano? Maestro, nunca has utilizado una pluma fuente, ¿no? Y son mangues. No, hombre, ¿y fabricarlos? ¿Te acuerdas que se tenían que fabricar las plumas? O tenías que sacarle el filito a las puntitas de las plumitas. Además, no es cualquier pluma de cualquier ave, es de cierto tipo, de cierto tamaño, y del ala izquierda a la de a fuerza, para que haga el ángulo adecuado. Y si soy zurdo, pues te endereza la zurdera primero, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que era malo ser zurdo? Te enderezaban. Malísimo. ¿Sí? Te tocó esa parte, ¿no? A mi esposa todavía le tocó la colita, y eso que nació en el 71, todavía le tocó la colita de que le amarraran la mano, porque ella estaba empezando a escribir con la izquierda, ¿sí? Pero esas cosas sabemos que pasaban, ¿no? Otra cosa importante, el poder de la imprenta es sumamente conservador. ¿Qué fue lo primero que imprimió? ¿Qué quedamos? La Biblia. Lo que va a buscar es preservar lo ya establecido, no cambiarlo, no quitarlo. Hacemos más rápido el aseguramiento de lo que Dios manda, de lo que Dios dice. Obviamente, ¿cuál Dios? Para ellos, solo hay uno. Ars artium omnium conservatrix. ¿Eso qué significa? La imprenta, el arte de imprimir cuando ya se convierte en arte, es el arte que conserva a todas las artes. Porque te permite tener cada vez más impresos de todos los temas, literalmente de todos los temas, pero hablando desde la perspectiva más conservadora. Les presento a un historiador estadounidense, norteamericano somos nosotros también, maravilloso, que se llama Daniel Joseph Boorstin. Por ahí, si pueden, uno de sus textos más vendidos, o sea, ha sido múltiples veces reeditado, es un libro que se llama Los Descubridores. Los Descubridores, de David Boorstin. En Los Descubridores, él que platica literalmente cómo fueron en su contexto los procesos de descubrimiento de las cosas, en general. Cómo se inventó el manejo del reloj, cómo se inventó el primer despertador. El primer despertador. Imagínate ser el pobre encargado del convento de tú nos despiertes a todos. Es el que tiene que estar pendiente, y de repente se le iba, de repente se le pasaba. Entonces se le ocurre inventar alguna máquina que me permita pararme cuando me tengo que parar. Lo malo es que le tenía que estar ajustando cada rato. ¿Por qué? Porque el movimiento de los astros que implica, el cambio de las estaciones que implica, a veces amanece más temprano, a veces amanece más tarde. Lo que le interesaba era que lo despertaba cuando hiciera algún ruido. Inventa el primer despertador, pero no inventa un reloj, solo inventa el despertador. No tiene carátula. Sí. Nos va a sonar en cierto momento, hasta ahí.
pero no tiene la necesidad de ver la hora. ¿Por qué? Porque lo que importa es que me despierte cuando estén empezando a salir los primeros rayos del sol. Eso es lo único que le interesa. Para llamar a la misa de prima. Es para llamar a misa de primas. Cuando están saliendo los primeros rayitos del sol, órale. Acuérdense cuando Miguel Hidalgo se supone que dio su grito, que nunca lo dio. Nos enseñan cómo se pone a tocar como loco la campana y la gente llega. No es cierto, eso no pasó. Ni siquiera estaba físicamente ahí. La gente llegó sola. Y lo primero que le llama la atención a la gente es que el padre no está donde tiene que estar. Y como no estaba donde tenía que estar, lo fueron a buscar a su casa. Vivían a una cuadra atrás. Y estando en la reja, se vio obligado a explicarles por qué no está. Y a explicarles lo que acaba de pasar la noche anterior. ¿Cómo que la gente llegó sola? Si nunca los llamaron, no, pero era domingo. Y la gente está acostumbrada a ir a la misa de prima. Lo que se les hace raro es que no sonó la campana. No llamaron a misa. Eso ya fue algo totalmente extraordinario. Totalmente fuera de lo común. Y es 1810. Y es 1810. Imagínate cómo era la vida en el mundo medieval. Imagínate cómo era la vida en el mundo medieval. Bernstein, en ese sentido, respecto a la imprenta, nos dice: a diferencia de un manuscrito que solo necesitaba, que tampoco era tan fácil, que solo necesitaba pluma, tinta, papel y la habilidad del copista, un libro impreso requería de una fuerte inversión de capital. Se terminó yendo a la quiebra el fundador, ¿no? Además de las cantidades mayores de tinta y papel, para el producto multiplicado tenía que haber una fundición de tipos y una prensa. Lo que les he dicho siempre: si quiero hacer un pie de manzana, primero tengo que crear el universo. A ustedes no se los he dicho, ¿verdad? No. Ese es suerte. Pero ya no los dijiste. Yo me tardé 30 años en entenderlo. ¿Sí? Yo me tardé 30 años en entenderlo. Es de Carl Sagan. Es de Carl Sagan en la serie de Cosmos. Hay un capitulito en el que comienza exactamente así: para hacer un pie de manzana, primero tengo que crear el universo. ¿A qué te refieres con eso? Para el pie de manzana necesitas trigo, necesitas todos los insumos. Y para que existan los insumos, ¿qué se requiere? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Si yo quiero nada más prender la luz o nada más apagarle, ¿qué tengo que decir? Elenita, apaga la luz. ¿Sí? En el punto sencillo sí. Pero si lo pensamos desde esa línea, ¿qué tiene que haber para que Elenita estire su bonito dedito y le oprima a ese interruptor? Primero tiene que haber interruptor. Primero debe estar Elenita. Y primero Elenita debe de tener la gana de hacerle caso a Lupita. ¿Sí? Pero una vez que ya lo hizo, primero que haya interruptor. Y segundo, ese interruptor ¿a qué está conectado? A una serie de líneas que, si nosotros viéramos todas las líneas que tiene que haber para que funcione la energía eléctrica aquí al interior del salón, ¿cuántos kilómetros nos gustan? Kilómetros. De este salón, del piso, de todo este edificio, de toda la Anáhuac, de toda Naucalpan, de todo el país, y son. ¿Sí? Y un generador, porque podemos tener todos los insumos físicos, pero si no tenemos un generador, gracias. Por eso la importancia de gente como Edison y la importancia de gente como Tesla. Aquí más Tesla que Edison. Y luego cuando se pelean por la titularidad de quién inventó qué cosa, ven para dónde va a terminar yendo eso. Yo puedo tener ya la imprenta, pero requiero capitales. Y requiero de más de un hombre para poderlo hacer. En cambio, tampoco vas a comprar papel en la papelería de la esquina. Es clásico cuando hay una película de El Rey Arturo, una que hizo Sean Connery con Richard Gere, que tiene más de 30 años. Viene de una batalla el Rey Arturo y están aventándole confeti. No manches. Confeti. ¿Cómo le van a estar aventando confeti si no tienen acceso al papel? Ahí es donde ves que las películas en muchas ocasiones proyectan más lo que somos nosotros que lo que pone el contexto original. Conseguir papel también es difícil.
y papel en cantidades industriales para hacer este tipo de labores, menos. Vamos a suponer que sí puedes conseguir el papel y la tinta. Tampoco la van a vender la tinta, la tinta la tienes que fabricar tú, y las plumas, y los manguillos, y los colores. Cuando llevamos el curso de Renacimiento y Modernidad, cuando estábamos viendo la labor de pintura, se ve maravilloso en la película esta de La agonía y el éxtasis, que nos sale con Miguel Ángel pintó, en la Capilla Sixtina. ¡Maestro! ¡Ya se me acabó la pintura azul! ¿De dónde vas a conseguir la pintura azul? De la puna. ¿Y de dónde la consigues? Porque esa en Italia, que no existía, no la había. Nada más te tienes que ir al lugar donde están empezando a invadirles los turcos. Eso, los famosos fondos de la Capilla Sixtina, ven que están los personajes y se ve ese fondo como azul. Es dificilísimo y carísimo de hacer. ¡Carísimo! Algo similar de problema tuvieron los mayas con el famoso azul maya. Es complicadísimo de hacer y de conservarse. Eso nunca lo vemos. Nosotros vemos a los pintores pintando. ¿Y de dónde salen los insumos? Por eso requieren patrones que los patrocinen. Nada más. Ni Leonardo, ni Rafael, ni Miguel Ángel. Si no hay Medici, si no hay Sforza, gracias, bye. Por eso cuando hablamos de esos temas, hablamos de empresa. ¿Sí? Empresa no como fábrica, empresa no como compañía literal. Es toda una estructura de un proyecto de grupos de hombres, unos que invierten, otros que trabajan, otros que fabrican, otros que compran. Son los gremios. Es lo que viene del mundo medieval, que se llaman gremios, en donde lo que importa es el gremio o el pueblo, o Dios, no el individuo. En el Renacimiento se empieza a romper, porque no, claro que no importa el individuo, pero yo soy Miguel Ángel. Si yo me llamo Leonardo, como que la banda del pueblo, no. Eso te marca que está habiendo un rompimiento ahí, está empezando a haber un cambio. El pintor es el que pinta casas. Yo no soy pintor, yo soy artista. Yo soy artista. Artista no es el que nada más sabe menearle al pincel, es el que sabe preparar los conceptos y crear, que no es tan fácil. Algo similar va a ocurrir de este lado, porque de repente pensamos que, yo escribí los maravillosos artistas toltecas, cómo sabían esculpir, cómo sabían construir. Sí, maestro, pero el que desarrolló esto es un conjunto de personas especializadas que no agarraron al primer indio que iba pasando y ahora escúlpeme el Atlante de Tula. No manches. Eso nunca jamás en la vida ha pasado. ¿Sí? Es otro de los ejemplos de por qué debemos de tener presente esto. Por lo tanto, la imprenta no se va a desarrollar sola. Cuesta, y cuesta más trabajo que amarre. A nosotros nos han enseñado, volviendo al caso de Lutero, ¿no? Es que Lutero va a llevar la Biblia, la va a traducir y se la va a llevar a todo el pueblo alemán. Ajá. Así nada más, de una semana para la otra. Claro que no. ¿Saben el trabajo que le costó hacer la traducción? Y traduce los conceptos de la Biblia, ¿no?, a una lengua que no necesariamente tiene las palabras correspondientes del latín, de la versión autentificada por la iglesia. ¿Se acuerdan? La Vulgata. ¿Sí? No es cualquier texto, es la Vulgata y no se acepta ninguna otra. ¿Qué pasa si le cambias el sentido? ¿Qué pasa si le cambias el sentido? Sí, en el catolicismo pasaba, va a haber ediciones que no van a aprobar. Tiene que haber un obispo docto que revise el texto. Sí, está bien traducido. Nihil obstat, no hay nada en contra. Adelante. Imprimatur. Es el dichoso nihil obstat imprimatur. La esencia de eso es, bueno, cada vez es menos, pero es en las universidades, todavía sigue existiendo. El nihil obstat imprimatur. Tu proyecto de tesis, cuando le dan, tu director de tesis te da la firma, es el nihil obstat. Si ya no hay nada en contra, ve a servicios escolares, paga tu lana. Y que te den la orden de impresión, es el imprimatur. Por eso es importante que redescubramos parte de esas raíces y darnos cuenta que no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, era mucho más complicado de lo que parecía, y más enseñarle a leer a la gente. Tienes que desarrollar un proyecto literalmente de alfabetización, y ese no se va a hacer de un día para otro. Ténganlo muy presente. En 1443
El rey Alfonso V se sigue quejando, los mapas son poco claros. Y es en ese momento que su hijo, don Enrique, toma la decisión de que se ordene la ejecución precisa de registros y la concentración de los mismos en Sagres para hacerlos acumulativos. ¿Tenemos dudas? Sí, pero ya tenemos una mapoteca, o ya tenemos una hemeroteca, o ya tenemos un lugar donde podemos hacer la comparación para ver cuáles son los más recientes o cuáles son los más precisos. Porque no siempre el más reciente va a ser el más preciso. Este el que me trajeron ayer, sí, pero está hecho con las patas. Este es de hace un siglo, pero tiene la precisión que ninguno de nosotros ha tenido hasta nuestros días. Es a partir del 43 que ya va a haber una mayor precisión por parte de los portugueses. Al mismo tiempo, se estandariza el uso de nuevas embarcaciones, sobre todo de ciertas embarcaciones que nosotros conocemos como las carabelas, que son una adaptación occidental de unas llamadas carabas que utilizaban para navegar los árabes. No eran muy grandes, pero sí eran muy rápidas y muy eficientes en la transportación. Lo que van a hacer los portugueses, y ese secreto se va a terminar pasando a los demás, o la van a rentar o las van a vender a los demás, es la utilización de estas dichosas carabelas. ¿Sí? No vayan a olvidar ese punto. Son menos pesadas que los galeones, que pueden llevar pertrechos y provisiones para 20 hombres, desplazando 50 toneladas, y si había mal tiempo dormían bajo la cubierta. Miden básicamente 20 metros de largo por 7 metros de ancho. Tampoco crean que son unos monstruos, ¿no? Más monstruos son los galeones. Sí, pues en un solo viaje te traes todo lo que puedes. Aquí a lo mejor son más naves, pero son más rápidas, y si hay algún problema podemos salir más rápido. ¿Sí? Ubíquenlas físicamente, lo veíamos ya en el video. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el video? ¿No? El tener que hacer la reconstrucción por computadora, porque tenemos las descripciones, pero carabelas originales ya los tenemos, o están hundidas y reconstrúyelas, ¿no? Que cada vez se han ido descubriendo más. Una de las cosas no tan positivas, si ya están empezando a comercializar con todo. En el año 1444 los portugueses comenzaron con Gil Eanes a comerciar con la primera carga humana para comercio, es decir, la primera carga de esclavos. 200 esclavos negros que van a ser mercados literalmente para ser utilizados como animales de carga o servidumbre de carga pesada. Sí. Incluso es en el siglo XV donde se va a llegar a inventar una justificación para esto, ¿no? La justificación esencialmente va a plantear, ¿se acuerdan que todavía en ese contexto la gente seguía creyendo que había 3 continentes? Europa, Asia y África. Y lo veremos en algunos mapitas un poquito más adelante. Según dice la Biblia, cuando vino el diluvio universal, ¿quién fue el único que Dios dijo, tú y tu familia? Noé, ¿no? Noé fabrica el arca, 2 animales de cada especie, maldito el momento que le cogió la chincha y las arañas, entonces de cosas, se trepa y se va. Todos los que no están dentro de la barca van a morir, animales, cosas, todo. Y recuerdan que de repente cesa la tormenta. ¿Cómo le hacemos para saber si ya podemos regresar? Primero le pide a un cuervo que vaya. El chinche cuervo se fue y no regresó. Una paloma. Va a la palomita y regresa con una ramita de olivo en el pico. Quiere decir que ya está bajando la sal. Todo está en paz. Por eso la paloma como símbolo de la paz. Regresan a tierra. Todo se destruyó. ¿Quiénes van en esa nave? Don Noé, su esposa, Sus hijos. ¿quiénes son los hijos? Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Si son 3 continentes los que quedaron secos, ¿con base en quién se van a poblar? Los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Nada más que recordarán que también se nos platica una historia dentro de la misma Biblia. Otra de las cosas que llevaba don Noé eran las viñas. Y vuelve a sembrarlas, y ¿qué sale de las viñas? Pues
chupe. Y la borrachera de Noé. ¿Se acuerdan de la borrachera? Y se pone un tapón de aquellos. Y hay un momento en el que se queda tan borracho, cae inconsciente, y ahora sí que queda en mala posición, y pues no precisamente bien vestido. Y entra uno de los hijos, lo ve y se burla con los hermanos. ¿Ya vieron la que se puso nuestro papá? Se quedó todo tirado, encuerado. Vienen los hijos y sin voltear a ver al papá para no faltarle al respeto, lo cubren, lo vuelven a acostar y lo dejan que se recupere. Al otro día don Noé se entera. Hubo uno de los hijos que se burló. ¿Quién fue? A ese le va a terminar echando la maldición. Tú y toda tu descendencia van a quedar marcados para que sepan lo que todos ustedes hicieron. ¿Qué leyenda desprendida de esa historia de la Biblia? ¿Qué leyenda se construyó en voz popular en el siglo XV? ¿Cuál es la marca del que se burló? Los pintó de negro. Esa es la forma en la que van a terminar justificando que a los negros sí se les puede esclavizar. Obvio no tiene nada que ver con el texto original. ¿De dónde sale esa tergiversación? No sabemos. Pero de que se utilizó, y de esa manera, como está entre comillas justificado en la Biblia y nadie pone en tela de juicio. ¿Quién podría leer la Biblia? Además, ¿qué les dije cuando les puse las divisiones temporales? No es la verdad la que priva en aquellas épocas, es lo que se dice, es lo que se narra. ¿Sí? Con base en esto, comienzan a compilarse también los primeros testimonios de lo horrible que fue cosechar negros. Imagínense ustedes cuando se bajan y empiezan a perseguirlos para llevárselos. Los primeros no saben ni qué. Los segundos como que ya se dieron cuenta. Los terceros ya se aterrorizan. Los cuartos, los quintos, los sextos ya no se van a dejar la primera. Pero después van a aparecer otras tribus de negros que van a decir, miren, ya sabemos a lo que vienen. Tráete a los que ya les capturamos. Porque se iban a meter a otras tribus de otras etnias. Lo mismo, a los negros que vemos todos parejos, todos iguales. Ellos también tienen sus diferencias, ellos también van a ir a comerciar con otros de adentro, para que literalmente cuando lleguen los tipos raros esos que bajan de los barcos, ya les vendemos por paquetes, ¿no? Aquí van las mujeres, aquí van los niños, estos son los hombres, están solitos, están ancianos, es más baratito. Imagínense lo que representó la compilación de ese horrible hecho para nosotros, desde la perspectiva de los derechos humanos en aquel contexto, para con ellos no aplica. Las madres cogían a sus hijos en brazos y se arrojaban al suelo para protegerlos con sus cuerpos, sin que les importaran las heridas que recibían sus propias personas, para evitar así que se las separasen de sus hijos. Octavio, perdón, ¿te acuerdas la película Amistad? Sí. Es un barco portugués que va Es exactamente, son negros los que van a capturar a otros negros. Es horrible. ¿Sí? Y ese siglo XIX, el abogado que lo defiende es el expresidente John Quincy Adams, es el que hace Anthony Hopkins. Para que veas que sí la vi. Muy bueno. Año fundamental 1453, de este no hay que explicar demasiado, ¿no? Y menos con esa imagen. Sabemos que este año va a caer, después de una serie de prácticamente 50, va a caer en manos de los turcos otomanos, va a caer la famosísima ciudad de Constantinopla, que va a hacer un golpe brutal a la política, a la economía, a la sociedad, a la cultura y a la religión. ¿Se acuerdan los 5 puntos que les había dicho? Afectó todo. Este es punto coyuntural. Este sí es punto coyuntural. Por eso de este sí nos platican. De este sí nos dicen. Lo que no solemos conocer son los detalles de lo que hay alrededor. Con los detalles que les he dicho alrededor, creo que entienden mucho más lo grave que fue esto. Sobre todo, el hecho de que este templo, que era un templo cristiano, ortodoxo, pero era cristiano, ahora ya ni siquiera es cristiano, se convierte en una mezquita. Es el templo más grande de la cristiandad. Y San Pedro todavía no es el San Pedro que conocemos, apenas van a iniciar su proceso de construcción. Sería, ahora sí que la versión románica, la que todavía existiría para esta época y mucho más pequeña. Por eso en Europa, cuando se santifica la Basílica de Florencia, ¿se acuerdan? Lo que nos enseñaron en la primaria, el Duomo de Florencia no fue la cúpula más grande del mundo occidental.
Sí, del mundo occidental, porque del lado oriental. Gracias. Bye. E imagínate lo que representa el Domo de Florencia. ¿Quién lo patrocinó? Florencia. Los Medici. ¿Sabes lo que significa el prestigio y el poder que tienen los Medici en Florencia encima de Roma? Por eso Roma tiene que hacer algo. No se pueden quedar con los brazos cruzados. Ahí ustedes también van encontrando una lógica. Nosotros cuando hablamos de Florencia y Renacimiento nos limitamos a la parte del arte, que yo no digo que no sea maravillosa, es extraordinaria, pero quieren entenderla mejor, revísenla políticamente, revísenla económicamente. Para que se den una idea, History Channel sacó, y debe estar en YouTube, sí debe estar en YouTube, nada más que en inglés, para que estén preparados por si lo requieren, una miniserie, no sé si son 2 capítulos, que se llama Los Medici, los padrinos del Renacimiento. Medici Godfathers of the Renaissance. Sobre todo el capítulo 1, porque ahí les quedan claras un chorro de cosas. Y las broncas políticas que traen con los Pazzi, ¿para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Y es bien importante que entiendan lo que representa todo esto dentro del ámbito de lo político, de lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso. Hagia Sophia se convierte en una mezquita. Además es el templo de la Santa Sabiduría. Además es el de la Santa Sabiduría y lo simbólico que representa todo esto. Si lo vemos geográficamente, bolas, pues ¿dónde estaba Constantinopla? Sabía muy bien don Constantino cuando fundó la segunda capital del imperio. Nada más imagínate pasar por el estrecho de los Dardanelos, tener el acceso al Mar Negro, lo que representa estratégicamente los puertos de aquí que te permiten todo el paso hacia Oriente. Y si de repente el imperio otomano el imperio turco otomano lo toma, no significa que yo ya no puedo ir a comerciar acá. Claro que puedo hacer, ellos también son comerciantes, claro. Nada más que quién pone los precios, quién pone las condiciones de cómo se debe de manejar la mercancía, o cuántos impuestos me vas a tener que pagar a mí. Ahora, ¿quién es papá? Pero vean, no se quedan aquí, brincan. Sientan las bases de lo que va a pasar después, nada más en la península de los Balcanes. Pero ¿qué es lo que viene después de la península de los Balcanes? Viene ya la bota itálica, la República de Venecia, la República de Génova. ¿Por qué tienen que salir venecianos, genoveses, florentinos? ¿Por qué tienen que salir de aquí? Los negocios se les ponen horribles. Para este lado, la puerta se cerró. Se tienen que venir para acá. ¿Por qué está Américo Vespucci acá? Es florentino. ¿Por qué está Cristóbal Colón acá? Es genovés. ¿Por qué andan ellos aquí? ¿Por qué andan buscando hacer business en esa región? Y piensen no solo lo que pasó aquí en el momento, lo que va a representar en el futuro el comercio de toda esta zona se va a ver afectado. Por eso es tan importante encontrar zonas alternas. Pero llegas a venderle rosarios al Papa. Llegas con los portugueses y les ofreces proyectos de negocios. ¿Y los portugueses quiénes son? Tú me vienes a vender un mapa a mí. Tú me vienes a vender un proyecto a mí. Tú me vas a enseñar a mí. La mayor parte de la gente que llega foránea no va a llegar a venderle, se va a llegar a poner a su servicio, a aprender. Por eso sabemos que Cristóbal Colón estuvo trabajando con los portugueses. Que de repente es lo que nos venden. Ay, él es que le descubrió secretos portugueses. No los descubrió, los aprendió. Como chalán. Información que muchos comerciantes portugueses tenían reservados para ellos mismos. Por obvias razones. Control del comercio. Sí. Entonces, noten como si sacamos de contexto esas afirmaciones, son todas estas trampas que nos encontramos grandemente en muchos lugares en internet, ¿no? Súmenle que en 1456 los estados pontificios, obvio, el rey de Portugal, viendo todo lo que esto representa como negocio, necesita protección extra. Le solicitan al Papa y nosotros, señor Papa, cuando nosotros nos extendamos, llevaremos sacerdotes, llevaremos frailes, llevaremos la palabra de Dios. ¿El Papa qué va a decir? Pues claro, sí, adelante, ¿no? Va la bendición, y si va la bendición del Papa, ya sabes que nos pueden tocar. El Papa
le va a otorgar a los portugueses la jurisdicción exclusiva de la costa de Guinea, es decir, toda la parte de la costa norte, oeste de África. Nadie se puede meter si no son portugueses. Esta es una concesión por parte del Papa Calixto III. Yo castellano, yo catalán, yo genovés, me quiero meter si me agarra un barco portugués. ¿A dónde tiene con tantos soles el sombrero? ¿Dónde está su autorización? ¿Qué necesita autorización? Sí, señor, necesita autorización de la corona portuguesa. ¿O viene usted de parte del Papa? Nosotros somos los que tenemos la jurisdicción. Por eso, ingleses, castellanos, aragoneses, catalanes, franceses, los que quieran, no pueden meterse ahí. Y si se van a meterse con autorización de estos, y tienen que pagar una componenda, tienen que pagar una composición para poder seguir trabajando. En 1468, en el Reino de Castilla, por si algo les faltaba, hay una guerra de sucesión entre Isabel de Castilla y su sobrina Juana la Beltraneja. Eso sale también en la serie. Se soluciona después de una serie de broncas con los tratados de los Toros de Guisando, en donde el rey Enrique IV, el impotente, reconoce a su hermana Juana como heredera. Ya se podrán imaginar cómo se ponen nosotros, ¿no? Seguimos sumando información. 1469, México Tenochtitlan, nuevo soberano, Axayácatl, el sexto. Aquí a estos los derrotaron los purépechas. En un enfrentamiento estos que ya se sentían intocables, bolas que los derrotan los purépechas. Y a partir de esa derrota, ahí los mexicas dijeron, nosotros para allá ya no vamos. Y los que los sometieron van a ser los purépechas. Y es cuando regresa ahora sí que Axayácatl a México Tenochtitlan, ordena la construcción de un nuevo palacio, el nuevo palacio de Axayácatl. Porque cuando llegue Hernán Cortés, se acordarán que ahí lo van a hospedar. ¿Sí? Obviamente el palacio ya no era nuevo cuando llegó Hernán Cortés. ¿Sí? Era el que llaman las casas viejas de Axayácatl, pues eran nuevas en 1469. Súmele que viene la presentación y el matrimonio de Isabel de Castilla, que tenía 18 años, con Fernando de Aragón, que tenía 17. El conflicto que existía con el rey castellano Enrique el Impotente, que había reconocido la sucesión a Juana la Beltraneja, otra vez se reanuda, ¿no? Nada más que Isabel de Castilla tiene un nuevo asesor, el que es su marido. Imagínense, y esto también salió en la serie de televisión, al momento de tener que casar a Isabel, ¿se acuerdan cuántos pretendientes? ¿De qué cargos? ¿Quién es el que nos ofrece más? ¿Por qué se inclinaron con Fernando? Aragón no era precisamente la que tenía mayores capitales, ¿eh? ¿Por qué Fernando? Es mejor político. Y políticamente va a empezar a asesorar sobre un problema personal para la sucesión cuando se muera Enrique el Impotente. Esto va a ser fundamentalísimo. ¿Por qué? Una fase que nosotros no revisamos de Fernando, Fernando es el esposo de Isabel, ¿no? Se acabó. Lo escogen justamente por la razón de que políticamente Aragón es más poderosa que Castilla y tienen una serie de ideas que nos pueden servir para el futuro. Tan le van a servir que España no va a ser ya nada más España, va a crecer a lo bestia y se va a terminar convirtiendo en un imperio. Es más, ustedes saben de un tal florentino llamado algo así como Niccolo Machiavelli, algo así. Sí. Se inspira en él. Cuando escribe El Príncipe, sabemos que se lo dedica a Lorenzo el Magnífico, pero los ejemplos que toma son distintos políticos de Europa, y uno de ellos, ¿quién creen que es? Fernando de Aragón. Y ustedes, si no lo han leído, léanlo, si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. El Príncipe, pero analizado a los ojos de aquel contexto. Sí. Nosotros tenemos esa costumbre de decir que algo es muy maquiavélico. Habitualmente cuando les digan algo así, el que lo dice no lo ha leído. Sí. El fin justifica los medios, porque nunca lo dice. En el texto jamás lo dice. Pero tú terminas asumiendo que hay que tomar ciertos riesgos y ciertas decisiones para conseguir un fin. Pero siempre que te dice que es lo primero que se tiene que hacer.
lo moralmente correcto, lo éticamente correcto, pero también tienes que ser realista. A lo mejor esto no es lo moralmente correcto, pero un buen gobernante lo tiene que aplicar. Lo moralmente correcto es esto, pero no seas tonto. Ten en cuenta esto. Lo políticamente correcto a lo mejor es aquello. Sí, pero un buen gobernante para imponerse necesita tal otra cosa. Lo ideal sería aquello, pero para que funcione tiene que ser esto. ¿Quién decide? Tú decides. Lo único que yo les puedo decir es que en mi experiencia he revisado a ciertos líderes, gobernantes, reyes, príncipes, etc. Y esto es lo que mejor les ha funcionado. Y obviamente pues es el mejor elogio que le puede dar a Lorenzo de Medici. Es el más virtuoso de los gobernantes que no tiene cargo. Estrictamente hablando, no tiene cargo, pero es el que manda. Él es el que realmente manda. Es Lorenzo el que nos da pan. ¿Así lo veía el pueblo? ¿Entiendes? Un chorro de cosas, ¿verdad? Lorenzo el que nos da pan. ¿Y por qué es el magnífico? Porque no... Ya empiezan a entender que no es ahorrar a lo tonto. Entiendo lo que no tenga que entender. Es saber gastar. Es gastar con virtuosismo. Es decir, saber invertir. Y nos hace falta en estos tiempos que volvamos a considerar eso. Ahorrarte, si todo el dinero lo metes abajo de la cama, ¿a qué sirve? Pero gastar a lo tonto, tampoco. Hay que saber gastar, invertir virtuosamente, que es lo que hacía en sus academias de arte. Invierten los artistas que hacen qué cosa. Arte, sí, es promoción de sí mismo. Todo lo que es el arte florentino es propaganda. Es propaganda. Sí. Tomándote los valores de lo que la gente quiere. Hacer promoción del catolicismo cristiano, hacer promoción de la nación, hacer promoción del personaje y de la virtud de esos personajes a través del arte, y estoy cultivando al pueblo. Sí. Sí, nada más que todo eso patrocinado por Lorenzo de Medici. Ojo, no, de repente se nos olvida que esa parte no es necesariamente mala, pero no la podemos negar. No es el arte por el arte mismo. En ese contexto no. En ese contexto no. Lo mismo que va a ser el arte barroco. El arte barroco podrá ser todo lo maravilloso que quieras, pero es propaganda religiosa y es propaganda política. Y la palabra propaganda surge justamente en el ámbito religioso para demostrar que esos, literal, perros protestantes no tienen la razón. Acuérdense que el barroco es la contrarrespuesta a la reforma que estuvo haciéndose en Europa y que te va a durar siglo y medio. Y nada más ve lo maravilloso que nos deja en la arquitectura, sí, pero es un mensaje muy claro y muy concreto. ¿Quién es el que manda? Piénsenlo, nos vemos en un momentito.